Kutabiondí, Nutakamani. Muy buenos días, hermanas y hermanos de los medios de comunicación. En principio quiero agradecerles de corazón su asistencia a esta conferencia de prensa. Gracias por atender la invitación. Quiero agradecer de igual modo a mis compañeros ministros, mis compañeras ministras, el acompañamiento. Hay 3 compañeras que no están presentes por cuestiones de salud, 2 de ellas, y una que está realizando una comisión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Agradezco al maestro Néstor Vargas, presidente del órgano de administración judicial, su presencia. Y bueno, pues es de todos conocido la situación que se ha presentado en los últimos días relacionado con la adquisición de unos vehículos blindados. Y sobre esto es que hemos considerado importante invitarlos y dar a conocer las razones que sustentaron la decisión. Y sobre esto voy a hacer una lectura del comunicado que hemos preparado. Después el maestro Néstor Vargas también tiene información sobre el funcionamiento de la Corte y del Poder Judicial en estos primeros 4 meses y la proyección para este año 2026. Tenemos importantes ahorros en el funcionamiento administrativo que él dará a conocer. En primer lugar, yo quiero ser claro, la austeridad no es un acto simbólico, es una política de administración responsable que se ejerce con equilibrio, sin poner en riesgo la seguridad institucional, la operación del Estado, ni el cumplimiento de las funciones constitucionales. La austeridad que hemos asumido busca hacer compatible la eficiencia pública, la protección de quienes desempeñamos tareas de alta responsabilidad y el respeto irrestricto a los recursos del pueblo de México. De igual manera, quiero subrayar que la Suprema Corte actúa con plena autonomía e independencia. Respetamos a todos los poderes y, por supuesto, compartimos objetivos generales como la justicia, la transparencia, el uso responsable de los recursos públicos. Sin embargo, no pertenecemos ni representamos a ningún movimiento político. Nuestra actuación se rige exclusivamente por la Constitución, la ley y la responsabilidad institucional que nos fue conferida. En este marco, tomamos la decisión que ha generado polémica en estos últimos días, buscando un equilibrio entre austeridad y seguridad, y enseguida voy a expresar las razones. Desde agosto del 2010, se decidió en esta Corte que los ministros y ministras cuenten con medidas de seguridad por la responsabilidad de Estado que desempeñan, incluyendo el uso de vehículos blindados. Al 1 de septiembre de 2025 se adquirieron 43 vehículos blindados. De ellos recibimos a la hora de tomar posesión 39 vehículos, toda vez que 4 vehículos fueron adquiridos por la anterior integración, obviamente vehículos que estaban en mejores condiciones. Ellos, en la anterior integración, tomaron el acuerdo en el Pleno que como parte de su haber de retiro podían llevarse los vehículos que tenían asignados mediante compra. Y entonces 4 vehículos de los 43 que se han adquirido desde que se decidió usar vehículos blindados, 4 de ellos fueron adquiridos por los anteriores ministros. Recibimos 30 camionetas Suburbans, 9 camionetas Jeep, todos ellos modelos desde 2019, 20 y 21. Desde el inicio de nuestra tarea, cada uno de los ministros y ministras decidió no usar las Suburbans, porque son precisamente ostentosas. Se decidió usar las camionetas Jeep. Y pues como se llevaron 4 de las mejores, el margen que teníamos era pues muy reducido. Los vehículos por el tiempo de su adquisición, el modelo del que datan, ya estaban muy deteriorados, muchos de ellos por el peso, con dificultades en su sistema de tracción, en el motor y en general en su funcionamiento.
Durante estos 4 meses se tuvieron algunos incidentes de fallas mecánicas, vehículos que no encendían, en el camino se quedaron varados varios de estos vehículos y por lo tanto tomamos la decisión de escuchar la evaluación, la opinión de órganos internos y también de instituciones de seguridad del Gobierno de México. Se hicieron evaluaciones físico-mecánicas que nos dijeron que estaban en malas condiciones, se nos indicó que el blindaje ya había fenecido el tiempo en que es recomendable utilizarlo. Se hicieron también análisis de riesgos para los ministros y ministras y en general, en conjunto con estas opiniones y estudios, se tomó la decisión de renovar el parque vehicular en 2 sentidos. Por un lado, adquirir vehículos y por otro lado, poner a la venta, iniciar el proceso de desincorporación de la mayoría de los vehículos. 21 vehículos nos recomendaron ya poner a la venta y bueno, estas son las 2 decisiones que se tomaron. Hemos estado nosotros escuchando las críticas, los cuestionamientos que se nos hace, que hay que decirlo, no es sobre la función jurisdiccional, sobre la función sustantiva de este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por esa razón, en diálogo con los ministros y ministras, hemos tomado la decisión de no utilizar los vehículos blindados recientemente adquiridos. Afortunadamente no tenemos alguna noticia de riesgo de seguridad de los ministros y ministras y todos ellos han decidido que vamos a funcionar con la debida austeridad en nuestras actividades cotidianas. Debo decirles que en los últimos meses y días se han incrementado el número de viajes al interior de la República, viajes por tierra, que implica el uso de estos vehículos. Anteriormente no era común que la Corte saliera a campo, que saliera a escuchar a la gente, a participar en encuentros. Hoy tenemos salidas prácticamente todos los fines de semana y en razón de eso es que tomamos esta medida. Debo decirles también que a título personal yo puedo decidir sobre mi seguridad. Yo puedo decidir cómo viajo, cómo funciono, pero en su momento yo no me sentía habilitado ni con el derecho de decidir sobre la seguridad vial de mis compañeros y compañeras ministras. Por esa razón tomamos esta decisión de solicitar al órgano de administración la adquisición de vehículos. Entendemos el cuestionamiento que se está haciendo. Yo sí quisiera dejar claro que seguridad no implica lujo, seguridad no implica asumir que estamos cambiando de decisión de servir al pueblo con el mínimo necesario. Quiero también decir con mucha claridad que a la opinión pública y frente al pueblo de México nos comprometimos en actuar con austeridad, pero también nos comprometimos en que la austeridad no va a tener ninguna implicación en el funcionamiento institucional. Por austeridad no va a significar que deje de funcionar la institución y que los ministros y ministras tengan el mínimo necesario para funcionar. De esta manera yo quiero cerrar diciendo que somos una institución que escucha, dialoga y está en actitud permanente de mejorar en beneficio del pueblo. Hemos tomado la decisión de no usar los vehículos adquiridos e iniciar un proceso de revisión para desincorporarlos o para ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos o amenazas en el ejercicio de su función, siempre dentro del marco legal y administrativo aplicable. Asimismo, continuaremos el mencionado proceso de desincorporación de 21 unidades blindadas recomendadas para lograr mayores ahorros. Cada decisión administrativa que adopta la Corte se rige por criterios de racionalidad, eficiencia, responsabilidad y transparencia, privilegiando siempre el interés público, la seguridad institucional y el cumplimiento efectivo de nuestro mandato constitucional. Seguiremos actuando con congruencia
con nuestros valores de cercanía y transparencia con el pueblo de México, así como con nuestro mandato de garantizar la plena vigencia de la Constitución y de los derechos humanos en nuestro país. Eso significa revalidar nuestras acciones y someterlas al escrutinio público, lo que antes no se hacía. Voy a darle ahora la palabra al maestro Néstor Vargas para que les informe de las medidas que estamos tomando, del funcionamiento que va a tener la Corte y el Poder Judicial en este año 2026 y de los ahorros que se van a generar a raíz de estas decisiones. Gracias, ministro. Buenos días nuevamente a todas y todos. Como ustedes bien saben, derivado de las reformas en materia judicial, es el órgano de administración judicial el encargado, es el responsable de llevar a cabo toda la administración de todos los recursos del Poder Judicial de la Federación. Como es de su conocimiento, el Poder Judicial de la Federación se integra por 4 entes. Uno es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 3 es el Tribunal de Disciplina Judicial y nosotros que somos el órgano de administración judicial. Si me ayudan con la presentación, por favor, si la traemos. Ustedes observen cómo el Poder Judicial es bastante grande. Tenemos 979 órganos jurisdiccionales, tenemos 83 unidades administrativas, tenemos en total 55,626 trabajadores. Y ustedes observen los tribunales laborales, colegiados, colegiados de circuito, juzgados de distrito, etcétera. Esta lámina es esencialmente para que dimensionen ustedes que es el Poder Judicial un órgano muy complejo, es un órgano muy grande y que como órgano de administración judicial tenemos la obligación de velar por el buen funcionamiento de todo el Poder Judicial de la Federación y de cuidar que cuenten con todos los recursos humanos, materiales, administrativos necesarios para que puedan funcionar de manera adecuada. La siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina les mostramos más o menos cómo ha evolucionado el presupuesto para el Poder Judicial de la Federación. En el año 2022 hubo un presupuesto aprobado de 73,000 millones en números redondos, en el 23 77,000, en el 24 78,000, en el 25 70,000 y en el 26 70,000, es decir, 1,000 menos que en el año anterior 2025. Como ustedes podrán revisar, analizar, el Poder Judicial de la Federación está obligado a cumplir, además de que es convicción propia, de cumplir con los principios de austeridad a la luz de este recorte de este año que representó 16,000 millones de pesos. En consecuencia, de la mano de todos los titulares y de todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Electoral, del Tribunal de Disciplina y del propio órgano de administración, hemos estado viendo de qué manera podemos ahorrar dinero, ser austeros en virtud de que también es una convicción de todos nosotros de cuidar los dineros públicos. Ustedes observarán en la siguiente lámina, si me permiten por favor, que como es algo natural, el 90% de nuestro presupuesto se destina a capítulo 1000, es decir, al recurso humano. Todos nuestros jueces, todos nuestros magistrados, todo el personal que opera en todos estos órganos jurisdiccionales es el 90% del presupuesto. Observarán ustedes que materiales y suministros el 1%, servicios generales 9,5%. En consecuencia, tenemos que ver de qué manera podemos hacer algunos ajustes a efecto de que podamos optimizar los recursos públicos. En la siguiente lámina, por favor. De ahí que se han tomado algunas decisiones dentro del órgano de administración judicial. El primero es el cambio de tabulador. Se ajustaron los salarios a los puestos de mando superior para cumplir con el precepto constitucional que establece que nadie puede ganar más que la Presidenta de la República. En consecuencia, aquí hago un comentario, la Suprema Corte de Justicia ya lo había hecho desde enero del 2025, sin embargo, el grueso de todo el Poder Judicial, de los niveles 2 al 11, no se habían ajustado estos tabuladores a efecto de que nadie ganara más que la Presidenta de la República. Como pueden ustedes observar en la lámina, ahí estamos ahorrándonos 1,100 millones de pesos.
También estamos viendo la posibilidad de hacer un ajuste de las estructuras administrativas, no de los órganos jurisdiccionales, y también respetando los derechos de los trabajadores de base y sindicalizados. Estamos viendo la posibilidad de que en este año ahorremos 400 millones de pesos en números redondos. También eliminamos el seguro de gastos médicos, mayores para los altos niveles, lo que representa un ahorro de 191 millones. El seguro de separación individualizada, igual de mandos superiores solamente, lo que representa un ahorro de 684 millones. Hay otros apoyos que también estamos revisando en materia de gasolina, de alimentos para los mandos superiores, lo que representa un ahorro de 118 millones. De igual manera, estamos haciendo esfuerzos para ahorrar en insumos, alrededor de 561 millones. En servicios como energía, telefonía, internet, estamos proyectando ahorrar 2.640 millones, y también la adquisición de bienes como equipo de cómputo, aire acondicionado, licencias informáticas, etcétera, estamos ahorrando 563 millones. En total, para este año estamos proyectando un ahorro de 6.249 millones a efecto de que podamos ahorrar y cumplir con el principio que nos rige, que es el de austeridad, y también por eso le estamos transmitiendo esta información con el principio de transparencia. Si me ayuda con la siguiente lámina, por favor. En todas las licitaciones que hemos estado aplicando, estamos ahorrando, algunas solamente para mostrarles algunos ejemplos. En materia de limpieza, el contrato anterior, es decir, el del 2025, había un contrato de 190.420.000 pesos. En este año vamos a gastar 152 millones con un ahorro del 20%. En materia de seguridad, era un contrato de 2.344 millones, estamos optimizándolo al 50%. En el software especializado, también ahí particularmente con Microsoft, hemos estado en diálogo y hemos ahorrado el 25%. De un contrato de 330 millones, lo hemos reducido a 246 millones. En aires acondicionados, también se han estado sustituyendo por unos mini splits a efecto de que podamos economizar no solamente en el aire acondicionado, sino también todos los servicios que se generan, como es la electricidad. Y el arrendamiento de autos. En el arrendamiento de autos teníamos un esquema de arrendamiento de todos los autos. Cuando llegamos nosotros al Poder Judicial de la Federación, encontramos que el Poder Judicial en total tenía 551 automóviles, todos ellos arrendados con un esquema de arrendamiento. Estos esquemas de arrendamiento son multianuales, son por 3 años. Entonces, cuando revisamos la situación, observamos que podíamos ahorrarnos alrededor de 1.000 millones de pesos si es que adquiríamos los inmuebles de todo el Poder Judicial, como ya se los mostré, para todos los órganos jurisdiccionales, para todas las unidades administrativas. Hicimos un análisis también del mantenimiento, un análisis de la reducción de gasolina, al comprar también automóviles híbridos o eléctricos, a efecto de que también pudiéramos ser amigables con el medio ambiente. En consecuencia, dentro de los 2 años que vienen, estamos ahorrándonos alrededor de 1.000 millones de pesos, de manera tal de que lo que antes pagábamos en 3 años de arrendamiento, con la adquisición, hoy estamos comprando los muebles, los automóviles. Hay una diferencia también muy grande. Cuando nosotros llegamos, todos los automóviles, los que nos asignaron a nosotros, eran arrendados. Ahora no. Ahora ya los autos van a ser propiedad del Poder Judicial de la Federación, porque en el esquema de arrendamiento financiero se les entregaban a las arrendadoras los automóviles. Ahora ya van a ser patrimonio del Poder Judicial de la Federación. Es una diferencia grande que nosotros consideramos, amén de los ahorros que estamos haciendo. Hasta aquí es mi intervención. Cualquier duda o aclaración, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, ministro presidente y presidente del órgano de administración judicial, por sus palabras y explicación a los medios de comunicación. Anunciamos previamente a través del chat de difusión de la fuente de la Suprema Corte que abriríamos una sesión de preguntas y respuestas. A continuación la llevaremos a cabo, son 10 en total.
que tenemos ya la lista del registro de los medios de comunicación para que puedan irlas haciendo. Serán presentadas en tandas de 2 para que ministras y ministros puedan tomar nota, responderlas y de ahí continuamos con las siguientes 2. Pedimos el apoyo para que puedan proporcionarles, por supuesto, el micrófono y lean su pregunta presentándose con nombre y medio. El primero sería Santiago de Llano, de Liberal. Muchas gracias y muy buenos días, ministros y compañeros de La Fuente. Esta sería una pregunta para el ministro Arístides. Ministro, en el debate público vemos una doble moral y un intento por politizar a un poder autónomo e independiente como el Poder Judicial, pero por parte de algunos opositores del Ejecutivo Federal. Antes se criticaba mucho la austeridad y hoy buscan radicalizarla, incluso cuando eso implica mantener vehículos en mal estado que dejan vulnerable la seguridad de las ministras y los ministros. La pregunta es, ¿cómo responde la Suprema Corte a esta contradicción y por qué lo que ha hecho la Corte es, en realidad, la forma más responsable y austera de mantener segura a la institución y a quienes imparten justicia? La segunda pregunta sería de Daniel Cerecedo, de Revista Abogacía. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los presentes, ministros, ministras. Se ha señalado que la Suprema Corte no toma decisiones para agradar a la opinión pública, pero tampoco ha sido indiferente a la opinión pública. ¿Qué mensaje envía esta determinación respecto a la forma en que la Corte asume sus decisiones, incluso cuando implica revisar procesos propios? Mi pregunta va dirigida al ministro Arístides. Muchas gracias. Pedimos el apoyo de ministras y ministros para responder a las preguntas, por favor. Gracias, Daniel, por tu pregunta. Primero quisiera diferenciar que estamos frente a una decisión de orden administrativo, no es jurisdiccional. La Corte, como hemos ofrecido, escucha al público, escucha a la ciudadanía, a los pueblos, a las autoridades y toma su decisión con plena autonomía e independencia. En este caso, en una decisión administrativa, hemos valorado que pues tampoco vamos a quedar en situación de vulnerabilidad o alguna situación de riesgo para los ministros. Entonces, por eso, escuchando la crítica, escuchando lo que se ha señalado, la Corte también atiende. La Corte no solo escucha y hace oídos sordos, sino atendemos a lo que la ciudadanía y la opinión pública, muchas veces de manera injusta, sin fundamentos, sin bases, porque hemos escuchado un montón de datos que no corresponden con la realidad y por eso también quisimos expresar las razones que dan sustento a esta decisión. Y así vamos a continuar. Estamos comprometidos con la ciudadanía. Tiene que haber diálogo, tiene que haber escucha, tiene que haber entendimiento y cuando haya necesidad de corregir, se va a corregir. En este caso yo quiero darle la confianza al pueblo de México que los ministros y ministras van a seguir escuchando y van a actuar en consecuencia y que el funcionamiento de la Corte no se ve afectado por esta decisión. En términos jurisdiccionales no vamos a dar marcha atrás, vamos a tomar las decisiones con firmeza, con objetividad, con debate libre como se ha venido haciendo. No sé, ministro Arístides. Sí, muchas gracias, presidente, y muchísimas gracias a la pregunta que el día de hoy se está presentando. Bueno, al par de preguntas que el día de hoy se están presentando y me gustaría iniciar con una frase muy conocida de Norberto Bobbio que decía que la democracia en transparencia es el ejercicio del poder público en lo público. Y hay que decirlo, hoy esta Suprema Corte de Justicia de la Nación está en los ojos o está abierta a la crítica. Hay una jurisprudencia que así lo dice precisamente, que las y los servidores públicos tenemos un margen de tolerancia más amplio hacia la crítica y qué bueno.
las y los felicito porque han estado difundiendo la labor que está realizando la Suprema Corte de Justicia de la Nación para bien y para mal. Y eso ya habla de un avance democrático en la impartición de justicia en nuestro país. El hecho de que estemos en esta conferencia de prensa, el hecho de que se nos pueda cuestionar de frente es sin duda una muestra de un poder judicial que es cada vez más abierto y cada vez más transparente. Ahora bien, se hablaba y la pregunta que se realiza por parte del liberal nos hace referencia al debate público, a la austeridad, a cómo de manera radical se pueda estar expresando acerca de la misma, y más que decir que de manera radical se haya manejado un discurso de austeridad, es una convicción que tenemos las y los ministros que el día de hoy nos encontramos presentes, y por eso estamos aquí también dando la cara, porque de eso se trata. Y también hay que decirlo, lo refirió hace un momento el ministro presidente, lo dijo de manera muy diplomática, pero hay que decirlo como ocurrió. Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la integración anterior no solamente se llevaron obras de arte, sino que además se llevaron las 4 camionetas que había adquirido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En un proceso en el cual se adquirieron a través de las y los ministros que se retiraron, es que se llevaron las camionetas que previamente formaban parte precisamente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4 camionetas que determinaron ellos llevárselas como parte de su haber de retiro. Y eso, o de eso, poco se habló en los medios de comunicación, y creo que hay que decirlo, en el momento en el que se toma la determinación de adquirir nuevos vehículos, lo dijo también el presidente, era en un ánimo de lograr empezar a realizar mayor trabajo en territorio, porque también lo dijimos en el proceso electoral, no pretendemos ser ministras y ministros de escritorio, queremos ser ministros de territorio, y para eso implica empezar a salir a todas las comunidades, empezar a salir a los diferentes estados de la República. Entonces, de alguna manera, y sí resulta importante lograr compaginar toda esta narrativa que tenemos, y creo que lo vamos a seguir haciendo, esta narrativa en torno a la austeridad, pero también dando resultados con transparencia. Entonces, reiterar la importancia, y qué bueno que hoy en día se está llevando a cabo una crítica a la Corte, porque eso es sano en toda democracia. Sería lo que yo tendría que decir al respecto. Y bueno, también adicional a felicitar al presidente del órgano de administración judicial, que con las cifras que nos acaba de mostrar, pues nos señala también de manera contundente una política de austeridad que se está siguiendo. Basta decir también la disminución en la remuneración de las y los ministros de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les agradezco las preguntas. Bien. Sigue Diana Lastiri, de Proceso. Buenos días. Bueno, para quien me quiera contestar, ya sea el presidente del órgano o el ministro presidente, ¿por qué si justamente el ministro presidente acaba de decir que no hay datos de riesgo de seguridad para los ministros? El órgano afirmó en un comunicado que hubo incidentes de seguridad que ocurrieron con ellos para justificar esta compra. ¿Por qué no aparece ni en la página del órgano ni de la Corte el proceso de contratación para esta adquisición, ni la de los otros vehículos del Poder Judicial, ni el resto de las adjudicaciones directas que se han realizado desde el último trimestre del 2025? La presidenta Claudia Sheinbaum coincidió hoy en la conferencia matutina que la compra de estas camionetas implicó un ahorro porque se estaban rentando. Aún así van a mantener la decisión de no utilizarlas. En el caso de lo que comentaba el ministro presidente, de que se iniciará el proceso de desincorporación, esto significa que se está analizando venderlas. Y en el caso de si las van a asignar a juzgadores en estado de riesgo, ¿cuántos juzgadores entonces han solicitado hasta el momento medidas de protección? Y solo me gustaría que me precisaran si como parte del haber de retiro solamente fue que los ministros tenían derecho a comprar sus camionetas o se les regalaron.
Ahora Iván Saldaña, de La Jornada. ¿Qué tal? Buenos días, ministros y magistrado. Quiero preguntarles, nos hicieron una exposición sobre esta exposición que parece justificar por qué se renovó este parque vehicular, porque además están hablando de austeridad y medidas de seguridad. Sin embargo, estos vehículos, con esta decisión que están tomando, ¿por qué están reculando sobre esto si parece ser que lo anterior justifica esta decisión que ustedes habían llevado? Si esto están reconociendo también que pues estas camionetas, básicamente estas 9 que de las que tuvimos conocimiento eran un lujo para los ministros, para la tarea que están realizando, y si devolver estas camionetas no les va a generar pues un gasto que no debió haberse erogado, un gasto innecesario. Y también para el presidente del órgano, pasaron de adquirir 445 vehículos en arrendamiento a comprar 571, es decir, 126 más. ¿Cuál es la razón? Y también preguntarles qué vehículos ahora van a usar los ministros en sustitución de estos, si se mantiene la decisión. Y para los magistrados, tanto del tribunal, de los tribunales como del órgano, y usted, ministro, magistrado, preguntarle específicamente qué vehículo usan, si los demás magistrados también van a usar vehículos pues más austeros, pero específicamente me gustaría que usted nos respondiera qué vehículo usa también. Y decía el ministro Arístides que los ministros anteriores se llevaron, con esas palabras decía, se llevaron camionetas y obras de arte. Si las obras de arte, parece un poco grave esta afirmación, si ya se presentaron las denuncias correspondientes. Gracias. Sí, respecto de las preguntas de Diana, yo quisiera decirle que todos los procesos de contratación, de adjudicación directa, de licitación y todo está en la página del órgano, en caso de que todavía no concluimos todos los procesos de licitación y de adjudicaciones directas, etcétera. Pero todo se está cumpliendo con el principio de transparencia. Si hay alguno que no está por parte del órgano de administración judicial, lo subsanaremos. Que en teoría te tendría que mandar a la Plataforma Nacional de Transparencia y no abre. Entonces, por eso es mi pregunta. Revisamos eso. Le recuerdo, ahí nosotros tenemos cada uno de los de las dependencias tienen su propia oficina de transparencia. Revisaremos, es decir, la Suprema Corte tiene su oficina de transparencia, el órgano de administración su oficina de transparencia. Revisamos para corregir esa situación. En cuanto a cuántos juzgadores solicitan la protección, es muy variable. Todos los días, bueno, en cada sesión que tenemos en el pleno del órgano de administración judicial, autorizamos medidas de protección, ya sea por una camioneta blindada, ya sea por un chaleco, ya sea por protección de escoltas a muchos de los jueces y magistrados, particularmente en las materias penales. Entonces, a veces se les retiran también cuando ya hay un dictamen de la Coordinación de Seguridad a efecto de que determine que ya no persisten las condiciones de inseguridad. Entonces es variable, pero sí, obviamente, a nivel nacional damos este servicio a todos nuestros jueces y magistrados en materia penal particularmente. Perdóname, no traigo el dato preciso de qué número, no sé, estamos ahorita como en 40 jueces que están bajo la protección es que varía, algunos solamente tienen el chaleco, algunos otros tienen chaleco y camioneta, algunos tienen los dos más escoltas, dependiendo también del dictamen de riesgo que determine la Coordinación de Seguridad. En cuanto a la pregunta de Juan Carlos, cuando nosotros llegamos al Consejo de la Judicatura, entonces soy órgano de administración judicial, había 445 automóviles arrendados y había 106 que eran propiedad, estos arrendados,
Estos 445 vehículos arrendados eran modelos entre el 2022 y el 2023. La mayoría estaban en el órgano de administración judicial, había 354, y en la Suprema Corte de Justicia había 91. Estos eran los arrendados. Y propiedad del Consejo de la Judicatura estaban 50, que eran del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y 56 del órgano de administración judicial. Entonces, 440, estos eran modelos 2007 a 2016, es decir, de hace 9 años. Entonces, ahora con el proceso de adquisición se está comprando los que se arrendaban más los que eran propiedad del Tribunal Electoral y del órgano de administración judicial. Entonces son 551 automóviles los que se están adquiriendo y con eso nos estamos ahorrando el arrendamiento en 2 años. Estamos hablando de sedanes, la mayoría son sedanes, son sedán, son pick-up de carga, van de pasajeros, van de carga, que nos sirven para el funcionamiento de todos los órganos jurisdiccionales a nivel. A lo mejor eso es lo que van a responder, usar vehículos más austeros. En el caso de ustedes, ¿qué vehículos están usando? Usted en particular, por ejemplo. Bueno, nosotros utilizábamos unas camionetas que se estaban rentando, que eran Pacífica, no son blindadas, esas eran las que utilizábamos, y ahora con la adquisición de los vehículos nos destinarán seguramente algunos de tipo sedán, o en el extremo también nosotros estamos valorando de utilizar nuestros propios autos. Sí, voy a enlazar esta pregunta con la de Iván de si estaba justificada la decisión. Hay que distinguir entre seguridad como amenaza o riesgo y seguridad vial. O sea, lo que tuvimos fue incidentes de seguridad en el camino. Yo en un viaje a Huejutla, pues la camioneta se quedó a medio camino, se partió el rin, no es vehículo que se haya adquirido pues para salir a carretera, es vehículo que se adquirió para viajar solo aquí en la ciudad. Entonces, frente a la decisión de ir a campo, pues muchos de estos vehículos no funcionan bien. ¿Está justificado? Claro que está justificado. La decisión no fue una decisión subjetiva, arbitraria, ni caprichosa para adquirirlo, está justificado. Pero ahora lo que queremos reiterar, lo que queremos decir es que también el ministro puede andar como cualquier ciudadano común. Podemos ir a campo, pues si hay necesidad, en autobús, en vuelo o en nuestros propios vehículos. No hay dificultad. O sea, por eso les quiero dar la certeza que hay que entender la seguridad como amenaza. Ahí no tenemos algún registro hasta este momento, afortunadamente, de problema de seguridad. Los incidentes que se presentaron, a los que nos referimos, son estos, que el ministro viaja y pues se queda la camioneta que no quiere prender, pues ya le falla la suspensión, o en este caso que pues se partieron 2 rines, solo por caer en un bachecito, ¿no? Entonces, solo son cuestiones de esa naturaleza, pero les reitero, esta decisión tampoco va a afectar el funcionamiento, no va a significar que los ministros ya no saldrán a campo o se verán afectados en su decisión, en absoluto. Podemos seguir funcionando, no hay mayor problema respecto a esto. Ahora, el destino de los vehículos, ¿sí? Hemos estado evaluando junto con el presidente del órgano de administración judicial la solución más viable. La institución, todo el Poder Judicial, como ya ha indicado él, requiere de estos vehículos para el conjunto de jueces que están en una situación de mayor riesgo. Y la decisión muy seguramente va a ser esa, de reconducir estos vehículos, ponerlos a disposición de estos juzgadores. Esta va a ser la solución más viable porque la institución lo requiere también, no es que estemos con excesos de vehículos. Hay que decirlo, el exceso fue antes. El dato que les doy, 30 vehículos Suburban de lujo, ahí sí de lujo, y nadie dijo nada en su momento.
Nadie señaló estas compras de 30 vehículos Suburban, que ahora vamos a venderlas. Eso se ha venido dialogando porque están ahí estacionadas, deteriorándose, y vamos a venderlas para que tengamos un ahorro importante de recursos. Entonces, yo le quiero decir al pueblo de México que tenga la certeza de que la decisión es la correcta, es la adecuada y que no va a cambiar el funcionamiento de la Corte. El compromiso de estar cercano a la gente se va a mantener y vamos a llegar hasta los rincones más alejados del país por los medios que sean necesarios. No, en el acuerdo está que las compran, se hace un avalúo interno y las compran. El costo es bajo, pero hay un acuerdo plenario, no de este pleno, del pleno anterior, que podían adquirir su vehículo. Se llevaron 4 vehículos, obviamente que estaban en mejores condiciones. No tengo conocimiento. No, compradas, no se lo robaron. Eso sí hay que puntualizar. Ofrezco una disculpa si se entendió así. No se los robaron, no se los llevaron. Está normado. Por eso es importante señalar esto. Nosotros no decidimos establecer la posibilidad de tener vehículos blindados. Está desde el 2010. O sea, está normado que los ministros tengan un vehículo blindado, no lo creamos nosotros. La temporalidad de los vehículos también está normado, 4 años para hacer la renovación vehicular, y bueno, en eso coinciden porque las opiniones técnicas que solicitamos también nos dicen que en 4 años ya el blindaje ya no ofrece la seguridad que debe de tener, y bueno, muchos vehículos tienen ya grumos en sus parabrisas. Esa es, qué bueno que lo preguntan, hay que hacer esta aclaración. No se las llevaron en términos de que la robaron, no, la adquirieron porque así está normado también. Ministro. Pero obviamente lo que yo quiero hacer notar es que nos dejan con menos margen de vehículos en buenas condiciones, pues se llevan 4, somos 9. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer notar, en el ánimo de que ustedes vean que está justificado la decisión. No fue una decisión arbitraria. Yo quiero poner énfasis en eso. Ahora, con la decisión que estamos tomando, tampoco es que vayamos a quedar en dificultades operativas. Vamos a seguir trabajando con el mismo ánimo y el compromiso de siempre. Bien. Ahora, por favor, Alfredo Maza, Animal Político. ¿Qué tal? Muy buenos días, ministras, ministros y maestro Vargas. Justo aprovechando la presencia del maestro Vargas, preguntarle sobre otro tema, pero que también es de interés social, es preguntarle sobre los motivos de la renuncia de la magistrada Lorena Pérez Romo. Son 3 preguntas puntuales, esa es la primera. La segunda es si la magistrada renunció al Pleno de la Corte, saber si el órgano ya fue notificado sobre esta renuncia y si ya está listo para iniciar un nuevo proceso de designación. Y una tercera pregunta, maestro, sería ¿cuál es el estatus del personal que se encontraba en la ponencia de la magistrada? Si ya recibieron sus bajas para tener acceso a este ahorro que se había mencionado que realizaron para el caso de desempleo y si ya están redscritos a sus lugares de origen. Y al ministro Hugo o a cualquiera de las ministras o ministros también saber si el Pleno ya está analizando perfiles para sustituir el cargo de esta magistrada. Y insistir nuevamente en la pregunta, ministro Arístides, respecto a los cuadros que menciona se llevaron los ministros, si era propiedad de los ministros o era propiedad de la Corte, y reiterar la pregunta del compañero Iván, si en su caso fueron interpuestas las denuncias correspondientes. Gracias. Salvador Maceda, Político MX. Muy buenos días. Yo también quiero insistir sobre este tema de esta conferencia de prensa. Finalmente parece una conferencia de contención o reactiva al escándalo de las camionetas. ¿Por qué no poner a la vista, si ya nos pusieron cómo se manejó el gasto, por qué no poner a la vista los contratos, saber el detalle de los contratos, porque finalmente este fue el fin de esta conferencia de prensa? Entonces nos gustaría saber por qué no conocer los contratos, por qué siempre tenerlos bajo esta falta de transparencia, porque no los vimos. Y también insistir en el tema de la magistrada Pérez Romo.
Ella presentó su carta de renuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y queremos saber cuáles son las razones reales de su renuncia, porque nunca se reveló. Sabemos que están en todo este proceso, pero esta renuncia la presenta directamente ante el máximo tribunal del país, no lo hace ante el órgano, entonces nos gustaría conocer cuáles son las razones reales. Y tercero, saber qué está pasando con este tema de la transparencia en todo el Poder Judicial de la Federación. Por momentos no se tiene el acceso directo, por ejemplo, hoy a servidores públicos para conocer el detalle. Tenemos certeza de que en todo el Poder Judicial de la Federación ya no hay familiares de los familiares en todas las estructuras, desde la presidencia hasta los últimos órganos. Muchas gracias. Toda la información va a ser pública, yo creo que es necesario. Lo que estamos obligados son los convenios, los contratos. Creo que me reportaban que igual no estaba visible la adquisición de estos vehículos, pero se puede hacer público. Y he visto cifras que dicen que costaron 3.5 millones, no es así, costaron 2.4 ya con el blindaje, y se puede hacer público, no hay ningún inconveniente. Estamos en el proceso de homologar los salarios, de ajustar toda la información, y a lo mejor eso de pronto puede hacer que se retrase la información, pero no hay ninguna decisión, ninguna indicación, ni una orden de nadie de ocultar, de no hacer pública la información. Cuenten con ello, se va a hacer público, todo va a estar en el portal. Si mucho podrá ser dificultades técnicas, pero se van a estar puliendo en estos días para que todo esté adecuado. Con relación a la renuncia de la magistrada Lorena, pues no conozco yo las razones que la llevaron a tomar esa decisión, simplemente recibimos su renuncia, la recibimos aquí en la Corte y le dimos vista al órgano de administración judicial. Yo espero que esta semana podamos procesar ya a la nueva integrante para que se incorpore a las actividades que está desarrollando el órgano de administración judicial, pero que yo sepa no hay alguna razón pues de presión o cualquier otra que pudiera haber dado lugar a esta renuncia. Nos la presentó y en esos términos es lo que lo tenemos. Yo espero que a final de esta semana ya tengamos lista la nueva propuesta. Sí, yo solamente quiero reforzar con la pregunta, porque se ha insistido mucho en las camionetas que se llevaron las y los ministros de la integración anterior, y voy a insistir en ello, porque yo le preguntaría a todas y a todos los que se encuentran aquí presentes, díganme en qué trabajo les permiten autocomprarse el automóvil a un precio mucho menor del mercado. ¿En qué trabajo permiten adquirir un automóvil a un precio mucho menor del que se encuentra en el mercado? Entonces es importante decirlo. Creo que esa es una de las políticas de austeridad que deben implementarse, en tanto evitar este tipo de situaciones que se viven. En su momento el acuerdo relativo a los automóviles fue impulsado por la propia presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, va a ser importante la información que se pueda proporcionar derivado de las auditorías que se han estado realizando por parte de esta Corte para dar información aún más precisa. Es precisamente lo que estoy comentando, que es importante, derivado de las propias auditorías que se han estado realizando, poder dar información más precisa. Creo yo que es importante, insisto, tener la información de las propias auditorías, en su momento darlas a conocer, va a ser importante, y también la información de quiénes fueron los ministros que se llevaron esas cuatro camionetas y que fueron adquiridas. Pero sí quiero dejarlo sobre la mesa, sí quiero dejarlo muy claro. Díganme en qué trabajo te permiten adquirir a un precio menor, muy por debajo del mercado, un automóvil, y creo yo que esa es una de las prácticas que también deben erradicarse completamente. En la siguiente pregunta tenemos a Gerardo Farel.
¿Perdón? Ah, claro, adelante. Alfredo, respecto del estatus del personal de la doctora Romo, los que estaban comisionados se regresaron a su lugar de adscripción, los que eran parte de ella, efectivamente también sí se dieron de baja, porque son espacios que van inherentes también con la persona que llega, y vamos, no se violentaron ninguno de los derechos. No, es personal de confianza, que los lleva el funcionario que los invita. No tengo el dato preciso, pero pues regularmente tenemos ahí un apoyo de 20 personas, 20 personas, 25 personas, ¿vale? Salvador, en el caso de los familiares, estamos viendo, ahí ya se instaló el comité el que revisa los posibles conflictos de interés en todo el Poder Judicial de la Federación, ya está revisando esos temas. Se ha estado ocupando sobre todo de los casos de nuevas contrataciones y también se van a revisar todos los temas de las denuncias que se habían realizado previamente respecto de los familiares que existían en el Poder Judicial de la Federación. No tengo yo el dato, discúlpame, ese dato lo tiene el comité que se dedica a eso. A la brevedad seguramente lo tendremos. En todo caso son familiares del anterior Poder Judicial de la Federación, porque a partir de que nosotros llegamos ya se ha estado cuidando esos aspectos. Cada semana el comité sesiona y determina, expide un dictamen si es que hay algún posible conflicto de interés para evitar esa situación. En todo caso, lo que se va a revisar es el pasado, en donde hubo denuncias de algunos servidores públicos, en donde se señalaba de las presuntas redes de familiares. En esta administración se está haciendo ya, se está evitando esa situación con este comité. Muchas gracias. Perdón, ya lo había señalado el ministro presidente. Ella es la que sabe los motivos de la renuncia, no es un acto propio. Perdón que no les pueda contestar eso, Alfredo. No sabría por qué tendría que haber alguna denuncia. La doctora presentó su renuncia por los motivos que ella sabe y no hay no sé a qué se refiere con alguna denuncia. Ese es un procedimiento que se sigue cotidianamente para resguardar las propias propiedades o las propias los documentos, los objetos personales que tenga la persona. Ese es un procedimiento, es un protocolo que se sigue en todo el Poder Judicial a efecto de resguardar todos los bienes de la persona, pero no va más allá. Perdón, yo no podría decirles algo al respecto. Bueno, nosotros hubo por ahí algunas notas en medios de comunicación en el mes de diciembre. El de La Voz hizo las denuncias ante la Contraloría y se están procesando ante la Contraloría. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Gerardo Farel, el CEO. Muy buenos días, ministros y magistrado. Justo comentaba el ministro presidente sobre los viajes que harán ahorita la Corte, si estos viajes serán costeados por las propias ponencias. Comentaba que debían de ser de la manera que ellos pudieran llegar a los lugares que tenían que llegar. De esto va un poco a la línea de lo que se hizo público en redes sociales sobre el viaje de la ministra Loreto Ortiz, si ese viaje fue costeado por su propia ponencia o hay un presupuesto dirigido a estos viajes en específico. También un poco de esa mano, comentaba sobre que algunos vehículos, incluso usted tuvo una falla en uno de sus vehículos. Si existe algún presupuesto dirigido a la reparación de dichos vehículos, si se van los vehículos que ya son viejos, si se van a reparar o buscar reparar. También si
en próximas compras van a buscar vehículos dirigidos a estos viajes. Y comentaba también sobre la nueva integrante del órgano de administración, que ya podía decirnos un poco quién sería esta integrante. Dijo que a finales de la semana darían un nombre, pero en específico, ¿cómo fue también esta designación o cómo va a ser esta designación? Si fue como que escogieron o entre los ministros eligieron un perfil, o cómo será esta designación. Gracias. Miren, yo creo que tenemos que ser muy claros qué implica la austeridad. La austeridad implica, como decía yo hace un rato, responsabilidad y equilibrio. Si austeridad va a ser no gastar un peso, pues la Corte y el Poder Judicial se va a paralizar. O sea, si entendemos la austeridad como ahora ya no voy a comprar hojas, ahora no voy a comprar combustible, ahora no voy a pagar un viático, no puede ser así. Lo hemos dicho y lo vuelvo a reiterar. Austeridad implica responsabilidad en el uso del dinero del pueblo, sin afectar el funcionamiento de la institución. Entonces sí tenemos un fondito para viáticos, sí tenemos para combustible, ahí están los vehículos que hemos estado usando, vehículos ya atrasados, pero funcionando todavía. Pues podemos ir en camión también, no pasa nada. O sea, a lo que trato de decir es que tenemos el mínimo necesario para que la Corte funcione. Esa es la certeza que debe tener el pueblo de México y que vamos a gastarlo de manera responsable, adecuada, para que no funcione de manera normal y menos que se paralice el trabajo de la Corte. Hemos asumido que vamos a trabajar de la mano con el pueblo, visitando las regiones, y lo vamos a seguir haciendo con el mínimo necesario. A la ministra Loretta se le cubrió un boleto pues económico, normal, entonces no veo yo una dificultad ahí, no hay otra manera de resolverlo. Las ministras y ministros tienen necesidades de atender invitaciones, de establecer diálogo con abogados, con jueces, con magistrados. Tenemos que expandir la nueva visión de justicia que estamos queriendo implementar, y eso podemos hacerlo a través de los medios de comunicación, pero tiene más efectividad haciendo las visitas. Entonces, que el pueblo de México sepa que vamos a tomar decisiones responsables. Austeridad no significa pues no gastar un peso. Estamos viendo los ahorros, las decisiones que estamos tomando de lo que nos cuesta más barato, pero ni modo de no adquirir vehículos, ni modo de decir a nuestro actuario, pues ahora vete en camión, pues lo puede hacer, pero va a notificar 2 o 3 asuntos al día, a diferencia de que si le proveemos algunos medios. Entonces, yo creo que en eso radica la virtud de cómo la Corte está entendiendo la austeridad. Con relación a la integrante, el mecanismo que tenemos en la Corte es que el ministro presidente propone al Pleno a la candidata a nuevo integrante y el Pleno delibera, evalúa, decide cuál va a ser la situación. En este caso, el perfil que estamos buscando es de alguien que conozca el Poder Judicial, que esté en los medios, porque el trabajo que se tiene que realizar para resolver los temas de vacíos, las adscripciones, implica que se tenga conocimiento del funcionamiento del Poder Judicial y de la administración de los recursos, porque esa es la tarea que constitucionalmente le está asignado al órgano de administración judicial. Nos acercamos al inicio de la sesión pública, por ello vamos a dar una pregunta más, el que se encuentra el siguiente en lista, Marco Antonio Martínez de la Silla Rota. Buenos días a todos, gracias. Bueno, preguntarle al maestro Néstor Vargas, ¿cuál es el nombre del proveedor de las camionetas o quien me pueda responder al respecto? Y entonces ya para, ahora sí que concluir y finalizar, ¿estas camionetas serán devueltas? ¿Se les va a devolver el monto de este dinero o sí serán destinadas a estos jueces que están en riesgo? Básicamente son mis dos preguntas. A ver, yo nada más le quería preguntar también si no habrá algún tipo de responsabilidad penal para el gestor que hizo los trámites y adquirir las placas en el estado de Morelos, porque pues está teniendo aquí un detrimento y no se estaría pagando el dinero para
aquí la Ciudad de México. Entonces, ustedes que son pues los garantes de la Constitución, nos daríamos cuenta de que pues por lo menos hay la comisión de un par de delitos con ese tipo de acción, que no les corresponde a ustedes, sino le corresponde al gestor que hizo esa situación tan tramposa. Miren, yo la verdad estoy impresionado con este tipo de notas. Es falso, no se han emplacado los vehículos, menos en el estado de Morelos. Se cubrió la tenencia aquí en la Ciudad de México. La verdad, ahí sí pido de corazón que nos den derecho de voz. Estamos respondiendo todas las consultas. Es impresionante que de un dato falso se haga todo un escándalo. No, pues ya ahora resulta que hasta evasores de impuestos nos estaban endilgando. Falso, falso. Estamos haciendo las cosas con responsabilidad. Estamos haciendo las cosas de manera correcta, adecuada. El destino del vehículo, que es el sentido de tu pregunta, ya más o menos la perfilé. Se requieren esos vehículos para jueces, magistrados que están en situación de riesgo. Es la solución que vamos a comenzar a trabajar. Eso lo acabo de conversar con el maestro Néstor Vargas, y lo más seguro es que esa sea la situación. Hay que dejar claro, no pierden las arcas del pueblo, no se va a ver afectado el funcionamiento institucional o financiero de la Corte. Es una salida responsable, adecuada. Los ministros y ministras han estado de acuerdo en esta decisión y yo quiero decirle al pueblo de México que escuchamos, atendemos, respondemos y vamos a caminar al lado del pueblo. Pueden establecer que esta decisión no es correcta o no es adecuada o ponerle algún calificativo, pero yo les digo, es de plena responsabilidad. Y es una muestra de que la Corte escucha, reacciona, actúa. Y quiero decirles que así vamos a continuar. No solo se trata de hacer anuncios y no actuar en consecuencia. Aquí estamos dando muestras que escuchamos, que reaccionamos, que caminamos al lado de la gente y bienvenida a la crítica. Yo solamente pido que se haga con responsabilidad, que lo que esté mal nos lo señalen, pero lo que no, revisen. Estamos abiertos a responder. 3.5 millones se hizo el escándalo. No, no es así. Es 2.4 lo que costó. Y si lo revisan bien, el costo del mercado es mayor. Estuvimos negociando hasta el último minuto para que fuera a un menor costo. Tengan la plena certeza que estamos haciendo las cosas con mucha responsabilidad. Y yo en lo personal puedo andar hasta en metro, no tengo problema. Nos apura llegar a tiempo a las sesiones, revisar bien los asuntos y generar las condiciones mínimas, pero no somos de otro corte, no somos de otro talante que necesitemos a fuerzas viajar en X o Y condiciones. Estamos puestos a andar como cualquiera de ustedes, a pie si es necesario. Yo les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, ministras y ministros. Lo del proveedor, no tengo el nombre del proveedor, la verdad, pero si está por ahí, se lo pasamos. Y no hay gato encerrado, revisen a detalle, van a ver, no hay una cosa que digan, pues hicieron esto por aquella razón. Lo que es común en este país no ocurrió, eso meto las manos al fuego. Gracias. Si esto, usted dice que se escuchan a la gente, pero si no hubiera salido el escándalo, definió usted. Acabo de decir que estoy impresionado. Evalúe usted si estamos actuando con irresponsabilidad. La siguiente pregunta es… Se lo agradezco. Responsabilidad y de austeridad. Yo le preguntaría al ministro Arístides, ¿en qué trabajo le pagan a la gente la comida y 118 millones de ahorro en comidas? Todos nosotros tenemos que poner nuestro auto o viajar en transporte público, tenemos que pagar nuestra comida, tenemos que pagar nuestro servicio médico y aquí en la Corte se nos paga. Eso no es austeridad, eso no es… Yo le quiero decir que aquí en la Corte están desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. El trabajo que hemos implementado es intenso y pues lo revisaremos, pero quiero decirles que no cualquiera está trabajando de 7 de la mañana a 12 de la noche.
Aquí nuestro personal está. Hemos pasado de dictaminar 2, 3 asuntos a dictaminar 10, 11, 12 asuntos por secretario. Vean la cantidad de asuntos, todo va al pleno. Estamos resolviendo alrededor de entre 60 y 80 asuntos a la semana. Sí, yo les pido, evalúenlo con responsabilidad. Les agradezco la presencia, les agradezco la presencia por habernos acompañado en esta conferencia de prensa.